y para mi querido Elías. Muy bien, pero Gracias. antes de iniciar, quiero siempre leer este versículo porque a mí me motiva muchísimo, que se encuentra en Romanos 13, versículo 11, que dice: y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Hermoso versículo, realmente me motiva mucho. Y antes de darle paso a Jaime, mira, yo estaba pensando hace un ratito, diciendo que en este momento, ahora, hoy, es el día apropiado, es el día de buscar a Dios, es el tiempo tiempo de gracia que tenemos de leer su palabra, de podernos reunir a pesar de las circunstancias, reunir por el Zoom. Por lo menos, mira, Jaime se encuentra por allá en un lugar maravilloso, Jaime, y ahora lo podemos ver, podemos estar aquí juntos con Mildred, con Rodolfo y con todos los demás que se encuentran, Keila, Canny y todos los muchachos que están, hay muchos que están en otros países, pues podemos reunirnos por esta vía. Yo pensaba, y decía el otro día, wow, qué bueno era el 2019, qué bueno era el 2018. Oye, porque comparándolo con estas fechas hasta ahora, por el tiempo actual, oye, esos años podíamos salir a predicar, podíamos movernos con toda la libertad del mundo y estar donde queríamos estar, pero hoy no. ¿Por qué? Porque los tiempos van cambiando y va todo de mal en peor. Y por eso que ustedes ven, mis queridos amigos, que esta sala de Zoom de Amigos de Betania por Siempre, nos empeñamos en estudiar la palabra de Dios. Tenemos actividades casi toda la semana, digamos, todos los días, ¿no? Vaya, los miércoles proféticos, los viernes tenemos culto, los sábados por la mañana, los sábados por la tarde, los domingos iniciamos un estudio de patriarcas y profetas, Jaime. A las 6 estamos estudiando patriarcas y profetas. O sea que estamos motivando y aprovechando el tiempo, porque mañana vamos a mirar atrás y vamos a decir, uy, no aproveché ese tiempo. Esa es la razón por la cual hemos apartado esta hora de 11:30 aquí y en otros países donde se irán conectando, tiene pues otro tiempo, para estudiar la palabra de Dios. Bien, pues Jaime, te dejo a ti la oración para que tú ores y inicies con el conversatorio que tendremos en este día. Muy bien. Pues muchas gracias, felicidad y muchos saludos desde aquí, desde España, desde Madrid, desde un pueblecito que se llama Miraflores de la Sierra, en la montaña, que ya bien conoce. Y bueno, muy buenas tardes o muy buenos días allí, que allí deben de ser las 11:37. Así que muy buenos días a la República Dominicana y los que estéis en Estados Unidos en diferentes horarios, pues también muy buenos días. Y la verdad que, como decía, felicidad, es una bendición que se pueda aprovechar esto para hablar a diferentes países. Muy bien, como el tema es, la verdad que es un tema importante y me ha llevado tiempo, voy a hacer una oración, como me exhorta, yo me voy a poner de rodillas para pedir la guía del Señor. Muy bien, oremos. Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, te damos muchas las gracias por este santo sábado y bendito que nos permites disfrutar. Te rogamos esa santificación y esa bendición, Señor, en las vidas de todos los que están ahora escuchando en los diferentes países del mundo. Para sus familias también para mí, para mi familia. Padre bueno, y te pedimos ahora la guía de tu Espíritu. Sea tu Espíritu el que guíe nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras reacciones, Señor. Gracias por todo, Padre bueno, en el santísimo nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues me vais a permitir compartir aquí. Vamos a ver si todo sale bien y el Señor quiere. Aquí está. Vamos a ver. Aquí está. Yo no sé si lo veis bien en pantalla. Felicidad, ¿lo veis bien? Perfectamente le ¿Sí? veo muy Vale, lo he bien. puesto más o menos a un 120 para que se pueda ver.
¿vale? Ujú. Bueno, pues aquí tenemos el título, yo lo he titulado así, amaos a vosotros mismos o bien negaos a vosotros mismos, ¿no? Ámate a ti mismo o niégate a ti mismo. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra y bueno, y creo que no hace falta decir que esto como es un estudio, pues todos los que estéis escuchando, bien, me podéis interrumpir porque como voy a estar leyendo un poco de la pantalla, no voy a ver todas las caras, ¿vale? Ni las manitas cuando se levantan. Entonces, si queréis, me interrumpís cuando queráis y participáis, o yo tengo algunas preguntas, podéis contestar, podéis no contestar, como queráis, ¿vale? Porque es un poco de lo que se trata, ¿no? Felicidad. Eh, Sí, sí, sí. Más allá de una prédica, que esto no viene a ser una prédica, sino un estudio. ¿Eh? Muy bien, pues yo empiezo con esta pregunta, aunque podría también terminar con ella, ¿verdad? Y yo pregunto si es posible amarse a sí mismo a la luz de las Sagradas Escrituras, ¿vale? Iremos respondiendo a esta pregunta en el transcurso un poquito del estudio, pero oye, si tenéis ya alguna opinión a priori, que pueda servir como introducción o para valorar yo eh, cuál es vuestra opinión al respecto, pues podéis darla sin ningún problema, ¿no? ¿Es una promesa de Dios amarnos a nosotros mismos? ¿Cabe en la sagrada ley de Dios el amor a uno mismo? Bueno, pues si alguno quiere contestar o si no, se quiere arriesgar, pues vamos para adelante, ¿vale? Bienvenido, Pedro, que te veo por ahí. Sí, Jaime, Gracias justamente he por, entrado en la pregunta que acabas de hacer, que es pues muy justo interesante. empezamos. Habría que, bueno, supongo que tú más adelante en la presentación seguramente lo vas a tocar y yo simplemente voy a hacer, para no quitar ideas, voy a hacer simplemente un repasito así rapidito, ¿no? Breve y conciso. Tendríamos que diferenciar el amor a uno mismo del respeto a uno mismo. ¿Qué definimos por el amor a uno mismo? Porque en la Biblia está escrito. En la Biblia está escrito que debemos amarnos a nosotros mismos, pero la pregunta que queda en el aire realmente sería, ¿qué definición tenía Cristo del amor a uno mismo? Y cómo llevar a cabo ese amor a uno mismo, ¿no? Entonces, ese, digamos, son las pistas que yo supongo que tú más adelante nos vas a desvelar Mm, y que estamos interesantes. Esto va a ser un tema muy mm. interesante. Vamos a dejar que seas tú el que desvele ese misterio, pero mientras tanto, que la gente se vaya preguntando el amor a uno mismo según Jesús, ¿en qué consiste? Porque está escrito en la Biblia. O sea, cuando tú abres la Biblia ya está escrito ahí, ¿no? Entonces, no, lo dejo ya en tus manos para que seas tú el que nos dé la respuesta. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Pues nada, iremos ahí desgranando un poquito, como ha dicho Pedro, que va un poquito por ahí el tema y también tendremos un poquito en cuenta el contexto, ¿vale? La literalidad de la Biblia, ¿vale? Si realmente Cristo nos está diciendo eso, más allá de lo que ha comentado Pedro del respeto, por supuesto, que es otro tema, pero vamos a ir leyendo algunos versículos, ¿vale? Que parecieran que están muy claras en la Biblia. En el Pentateuco, encontramos en el Levítico, si nos fuéramos al capítulo 19, en el versículo 18, ¿vale? Siempre es importante que nos atengamos un poco al contexto de lo que estamos leyendo, ¿vale? Y será importante como pista, que lo iré ya revelando poco a poco, a quién se dirige Cristo. ¿Vale? Veremos las palabras diferentes de Cristo que en principio parece que se está contradiciendo, pero nosotros sabemos que la Biblia no se puede contradecir, porque está inspirada por un mismo ser, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es Dios también, ¿verdad? La tercera persona de la deidad, lo sabemos, y por tanto no cabe la contradicción nunca. La Biblia nos dice en Hebreos 13:8, si no mal recuerdo, que Cristo es el mismo ayer, hoy y mañana. Y en Malaquías 3:6, si no mal recuerdo, creo que dice, y yo porque no cambio, vosotros hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Y Santiago 1:17, que lo conocemos todos, que nos dice que toda buena dádiva y todo un perfecto proceden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Son versículos que nos indican que el Espíritu Santo es siempre el mismo.
¿Vale? Bien, nos dice aquí en el versículo 18, así de claro, nos dice, no te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Un poquito más adelante, también este versículo lo cita Santiago en su carta, en el capítulo 2. También, si os vais al capítulo 2, versículo 8, veréis que prácticamente Santiago dice lo mismo. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Muy bien, 2 veces ya por aquí. Y luego voy a cogerme dos conversaciones de Cristo en los evangelios. ¿Vale? Muy importante en Mateo 22 y en Lucas 10. Mateo 22, de 34 al 40, nos dice así. Prestemos atención. ¿Quién es el que le pregunta a Cristo y por qué le pregunta y para qué le pregunta? Hablamos de los fariseos. Cuando los fariseos oyeron que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Esto es muy interesante, lo del tema de la unión de los saduceos y los fariseos, pero sería otro tema, lo comenta el Espíritu de Profecía, que aunque se odiaban entre sí, en el deseo de todas las gentes, Satanás los aunaba a una contra Cristo. ¿Vale? Esto es muy típico. El mal se suele unir contra Cristo aún, aunque tenga diferencias. ¿No? Y uno de ellos, intérprete de la ley, por tentarlo, fijaos que por tentarlo le preguntó, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? De Dios. ¿Y qué responde Cristo ahí? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y mayor mandamiento. Bien, no tenemos ningún problema, ninguna duda, ¿verdad? Y semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es la tercera vez que nos encontramos en las Sagradas Escrituras. De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas, contesta Cristo a un fariseo que le pregunta para tentarlo. Vamos a seguir un poquito más y nos vamos a Lucas. Estas 2 conversaciones suelen ser las que más se exaltan a la hora de la defensa del amor a uno mismo en las Sagradas Escrituras. Pero vamos a ir avanzando. Vamos. Dice en Lucas 10, 25 al 27. Alguien que se anime a leer, si tiene la Biblia o lo quiere leer en pantalla, si lo ve claramente. 10, 25 al 27 creo que es, si no me equivoco. ¿Quién se anima a leer ahí Lucas? Venga, Lucas 10, 25 al 27. Vamos, por ahí. Felicidad, ¿lo tienes tú por ahí? Lucas, capítulo 10. Y lo Pues tengo sí. aquí. Vale. 25 al 27, Lucas, Sí. dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Vale, Jesús respondió, has contestado bien, haz esto y vivirás, ¿no? En este caso el que responde es el propio doctor de la ley. Y en estos 2 casos, fijaos que se ha referido en primer lugar a un fariseo que le tentaba y a un doctor de la ley también para probarle, ¿vale? Es importante que entendamos, aunque luego lo iremos viendo porque tengo algunas citas del Espíritu de Profecía, ¿vale? No se trata de ser exhaustivo, pero algunas veces hay que serlo. Y vamos a ver, porque a mí este trabajo me ha llevado tiempo, pero que me lleve tiempo no significa que esté bien, ni mucho menos, porque en el yo no hay nada, en el yo no hay absolutamente nada. Tenemos que estar inspirados por el Espíritu Santo y veremos cómo el Espíritu de Profecía es extremadamente contundente en cuanto a esta cuestión del amor a uno mismo. Y la propia Biblia, porque ahí vamos a ver realmente si hay contradicción o no. Como hemos dicho, no puede haber contradicción. Entonces aquí pasa algo, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a continuar para adelante, ¿vale? Hay que ser honestos y estos suelen ser los textos que suelen sacar a aquellos que defienden el amor a uno mismo. Vamos para adelante, ¿vale? Más allá de la diferencia esa que comentaba Pedrito entre el respeto, ¿vale? Pero eso es otro tema. Entonces yo hago aquí esta pregunta, aunque luego lo vamos a ir desgranando, ¿vale? ¿Está diciéndonos Cristo que debemos amarnos a nosotros mismos? ¿Es el amor a sí mismo un principio del Evangelio del Reino o lo es la abnegación? Yo por eso estaba antes tratando un poco de que nos centramos en a quién se dirige Cristo, ¿vale? A un fariseo
y a un doctor de la ley, pero eso lo veremos al final en el contexto, porque el contexto situacional, de las personas que estaban alrededor, quiénes escuchaban, quiénes no, es muy importante. Cristo se adaptaba dependiendo del contexto, sin sacrificar la verdad, obviamente, no vamos por ahí. Bien, si bien es cierto, puesto aquí nadie se plantea duda alguna en relación a muchas expresiones, sobre todo los adventistas que vamos conociendo un poquito la Biblia, quizás a lo mejor otros que no la conociesen, cuando leen, por ejemplo, en Lucas 5:32, yo lo he puesto ahí, he puesto un ejemplo, voy a poner luego más, pero seguro que en vuestra mente tenéis más. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Si yo me atengo a la literalidad de esas palabras de Cristo, podría pensar, como puede pensar a lo mejor un católico que no tenga conocimiento, que obviamente o que evidentemente Cristo me está diciendo que hay personas que no necesitan de arrepentimiento. Si me atengo a la literalidad de esas palabras, ¿sí o no? Pero todo el mundo sabe que evidentemente, como dice Romanos 3:23, sí, acuñamos el principio de relación, de relacionar unos versículos con los otros para llegar a una conclusión que todos somos pecados, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Si yo me baso en Lucas 5:32, podría decir sin ningún problema, pues bueno, no pasa nada, ¿has visto? Pues parece ser que hay personas en el mundo que no necesitan de arrepentimiento, pero sabemos que esto es un imposible, por cuanto todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Con esto lo que quiero ver es que hay que relacionar versículos con otros y veremos luego una cita del Espíritu de Profecía, como hay muchas. Para llegar a una conclusión certera en la Biblia tenemos que relacionar versículos con versículos, capítulos con capítulos o libros con libros. No quedarnos lo que puede decir Cristo en un lado o en otro, sino relacionarlo para llegar a una conclusión, ¿verdad? Porque si yo me quedo con la literalidad, directamente digo que perfectamente hay personas que no necesitan de arrepentimiento. Pero realmente Sí, Cristo no estaba diciendo eso. Un segundo, felicidad. Cristo estaba diciendo, no he venido a llamar a los que se creen justos, aunque no aparece ahí añadido. Sí, felicidad. no, que decía que hay que contextualizar siempre, Exacto. siempre. Y la Biblia se explica a sí misma. Es decir, que Así es, así es. no hay ningún problema. Mm. Muy bien, felicidad. Iremos viendo muchos más casos, ¿vale? Muchos más casos. Bien, expresiones tales como también me he cogido aquí, por ejemplo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Nadie se imagina que Cristo te va a perdonar 70 veces por 7, ¿verdad? Es una expresión, 70 veces por 7 serían 490 veces. Sabemos que Cristo nos perdona siempre, ¿vale? Siempre que esté abierta la puerta de la gracia, obviamente, porque estamos en un contexto temporal, somos seres dimensionales. Otro ejemplo más que me he cogido también, si nos atendemos a la literalidad, como por ejemplo los testigos de Jehová, en Mateo 26:46, que nos dice, y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estamos en un caso muy parecido y fijaos, la literalidad está clarísimo, nos dice, estos irán al castigo eterno. ¿Significa que hay un castigo eterno? Pregunto. No hay ningún castigo eterno, porque si yo relaciono otros versículos, me doy cuenta, si me voy, por ejemplo, a Judas 7, aunque no lo he puesto ahí, me dice clarísimamente que Sodoma y Gomorra sufrieron la destrucción del fuego eterno y no están ardiendo. Y hay más casos en la Biblia, creo que en Jeremías, pero no recuerdo, ¿no? O, por ejemplo, en Mateo 25, que me viene a la cabeza, cuando se separan los cabritos de las ovejas y el Señor dice, separaré a los cabritos y irán al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Pero sabemos que no tiene nada que ver con la duración, sino que es un fuego que brota del eterno, que es bien diferente. Por eso se llama fuego eterno. Tiene consecuencias eternas y dejas de existir. Pero nadie está, ¿verdad?, en un castigo eterno. Fijaos la cantidad de citas que llevo. No sé si vais un poco por dónde voy. Yo no voy a contradecir las palabras de Cristo de ninguna de las maneras, pero lo que voy a intentar llegar a la conclusión es que esas palabras que él dice no son literales. Y lo vamos a ver porque tenemos el apoyo del Espíritu de Profecía, que es extremadamente contundente en cuanto al amor a uno mismo, ¿vale? Bien, o por ejemplo en Apocalipsis 20:10, y serán atormentados día y noche para siempre. Estamos exactamente en la misma cuestión, ¿vale? Si tenéis alguna intervención hasta aquí, por favor, el que quiera que pueda preguntar o algo, ¿eh? O hay un versículo que es muy controvertido, por ejemplo, en Juan 21:22, que dice, a Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Podríamos pensar que Juan estaría vivo o que Cristo dijo que no, no, el énfasis donde está ahí. Jesús le dijo,
sí quiero, pero evidentemente no quiso, ¿vale? Muy bien, vamos a seguir avanzando, ¿vale? Y vamos a entrar en materia. Vamos a confrontar la Biblia con la Biblia para llegar a una conclusión, ¿eh? Pero no con el objeto de destruir un versículo u otro, que esto lo dice el Espíritu Oficial, no, no, sino, como ha dicho muy bien Dulce Felicidad, contextualizar y verdaderamente qué es lo que quería decir Cristo con esto de como a ti mismo, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿por qué entonces son pocos los que dudan de esas declaraciones del propio Cristo acerca del como a ti mismo y sin embargo nadie duda de la literalidad de esas palabras? O mejor dicho, sí dudamos de la literalidad de esas palabras, porque relacionamos un versículo con el otro. ¿Acaso el libro sagrado no es lo suficientemente rico en declaraciones acerca de la abnegación? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Veremos que la abnegación es lo contrario del amor a uno mismo. Vamos a ver esas contradicciones aparentes, cómo las resolvemos. ¿Puede haber contradicción en las Sagradas Escrituras? Ya hemos dicho que no. ¿Es simplemente una aparente contradicción? Sí. Vamos a verlo. En la matutina, por ejemplo, aquí tenemos en la matutina Reflejemos a Jesús, del 28 de marzo. Esta cita seguro que la conocéis todos, o citas parecidas porque aparecen en mucha literatura del testimonio de Jesús. Reflejemos a Jesús del 28 de marzo, dice: David apreció la iluminación divina y reconoció el poder de la palabra de Dios. Declaró la exposición en negrita a la Biblia de tus palabras, alumbra, hace entender a los simples. Salmos 119, 130. ¿Y qué dice a continuación? No sé, Pedro, si lo puedes leer, por favor. Lo que dice a continuación, si eres tan amable, si lo lees. Sí, te lo leo. Todos los que desean luz estudien las Escrituras, comparando versículo con versículo, rogando a Dios por la iluminación del Espíritu Santo. La promesa es que todos los que buscan hallarán. Gracias, Pedro. Qué bonito, ¿no? Qué bonita promesa. ¿Qué dice ella? ¿Comparando o quedándome con lo primero que me voy a encontrar, ¿no? Comparando versículo con versículo. Siempre hemos dicho que la Biblia es como una especie de puzzle, ¿no? Bien, la Biblia debe estudiarse en su contexto, como decía Felicidad, con oración y conocimiento. Si lo hacemos solo con conocimiento, de nada nos servirá porque el que nos va a inspirar va a ser Satanás. Si lo hacemos con conocimiento y oración, el que nos va a inspirar va a ser el Espíritu Santo. Y siempre teniendo en cuenta el contexto. Ahora vamos a estudiar lo que dice la palabra en cuanto a la abnegación. Porque vamos a ver cómo encaja esto con las palabras del propio Cristo al fariseo y al doctor de la ley, y aquella que aparece en el Levítico. Bien, vamos a avanzar un poquito y vamos a Mateo 16, 24. Mateo 16, 22 al 24, que alguien puede leer, y esto los vamos a comentar exactamente con el comentario que vale, que es la interpretación del Espíritu Santo, es decir, los libros de la hermana White. ¿Quién se anima a leer Mateo 16 bien en la pantalla o bien en su Biblia, como quiera, 22 al 24? Venga, así yo también. Mateo 16. Sí, versículos 22 al 24. Muy conocidos estos versículos, ¿verdad? 22. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Muy bien, hermano, muchas gracias. ¿Eres? Que no te veo. ¿Tu nombre es? Rodolfo. Rodolfo. Rodolfo, si eres tan amable de leerme los dos versículos, que a lo mejor yo lo he escrito mal, los dos versículos anteriores a entonces Jesús dijo, desde entonces Pedro, tomando la parte, por favor. El 22. Pues estaba bien, entonces. Entonces, Pedro, si me puedes leer a partir de ahí. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás, eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Muy bien, Rodolfo, muchas gracias. Ahora, para entrar en contexto, yo no sé si os parece, y pregunto, antes de comentar lo que dice el Espíritu, yo decía que es bastante contundente, vamos a ir comentando frase por frase, si nos parece que esto pueda tener
poco que ver con el amor a uno mismo, sino más bien lo contrario. Fijaos lo que le dice Pedro: ten compasión de ti, que es lo mismo que decir amate a ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca, es decir, no entregues tu vida, ¿verdad?, en ese pensamiento que tenía Pedro. ¿Y cómo le contesta Jesús? Luego veremos lo que dice el Espíritu de Profecía, que es una de las contestaciones más severas que existen en toda la palabra de Dios. Sí, Quítate delante de mí. Sí, Pedro, perdón. sí, no, no, y como bien tú dices, es una expresión de Jesús severa. Está ya amonestando al apóstol. El apóstol se ha dejado utilizar plenamente por las fuerzas del maligno, y vemos que Jesús insta después en esos versículos, esta es la clave, digamos, del asunto, ¿no? Cuando él le dice, como diciendo, te voy a resumir el cristianismo en dos frases, que eso es lo que hacía Jesús. En dos frases te dejaba una sabiduría impresionante, y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Está aquí hablando de la abnegación, que es la perfección plena del carácter de Cristo en el ser humano. O sea, cuando un ser humano llega a ser abnegado, ha alcanzado plenamente la perfección de carácter. O sea, no puede haber ni una mota del yo en la abnegación, porque si no, no sería abnegación. En cuanto hay un poco de ego, un poquito, aunque sea una pequeñita gotita, como dice la hermana, creo que en una de sus alegorías, una pequeña gotita, ¿no? Aunque sea una pequeña, ya no eres una persona abnegada, ¿no? Entonces ahí vemos lo que le está diciendo a Jesús es: si quieres ser cristiano, debes tener mi carácter. Vas a padecer las mismas cosas que yo, toma su cruz, ¿no? Entonces, esto es lo que está llevando. Otro punto interesante lo vemos en el versículo 22, como le dice: ten compasión de ti, ten autocompasión, autocompadécete de ti mismo. Claro, claro, Y claro. Jesús dice, lo siento, yo no tengo esa necesidad, porque no tengo ego, no tengo el yo. A mí no me hace falta, no me hace daño si alguien me insulta, no me hace daño si alguien no sé, como me presiona a Jesús no le hacía ningún tipo de daño. Lo que a Jesús, ¿qué le hacía llorar a Jesús? La falta de fe del ser humano en él. ¿Qué le hacía llorar? La desgracia del templo, del santuario, que estuvimos viendo cuando estuvimos hablando de la secularización, cuando se meten todo el paganismo y toda la secularización dentro de su santo templo. Eso le hace llorar, le hace enojar. Pero que le digan: oye, Jesús, tú eres así, pues eso, yo no tengo ego, eso no lo necesito, no necesito esas cosas, ¿no? Muy bien, muy bien. Veo una manito por ahí de dulce felicidad. Muy bien, Sí. Pedro, gracias, muy bien Yo explicado. me imagino que por el caminito por donde vamos y de la conversación que aquí vemos entre Pedro y Jesús, esto no tiene nada que ver ni con el narcisismo, ni el yoísmo, ni nada de eso. A lo que se refiere Cristo. ¿De acuerdo? Quizás Pedro aquí lo interpretó muy mal el asunto. Muy mal, porque el narcisismo es buscar, ¿verdad?, esa admiración de los demás y a uno, y ese yoísmo que yo me siento el ser el centro del universo. Y yo creo que ese amarse a sí mismo no tiene que ver con ninguno de estos dos aspectos, ni el yoísmo, ni el narcisismo, ni tenga nada que ver con eso, porque Jesús se refiere a amarse a sí mismo, es ya en un contexto espiritual. Vaya, no sé, porque el asunto es profundo, pero a ver por Bueno, dónde salimos. ahora, bueno, gracias, felicidad. Bueno, ya ha quedado bastante bien explicado. Desde luego esto, Rodolfo también y Rodolfo, muchas gracias. Desde luego hablar. esto, que va a hablar, perdón, Rodolfo, sí, disculpa, que no he visto la mano. No, Perdón. no hay problema. Estoy viendo, como dijiste, que hay que fijarse también en el contexto y el texto. Después de leer el texto, veo el contexto y me doy cuenta que Jesús le está diciendo a los discípulos: oigan, si de repente ustedes van a hablar, a nadie le digan que yo soy Jesús el Cristo. Y después le dice y le cuenta que es necesario que Él padezca y que Él vaya y que Él muera. Y esa es la razón por la que le dice: oye, ten compasión de ti mismo. ¿Cómo te vas a presentar ante los sacerdotes para que te maten? O sea, te está diciéndole: tú vas a ir a hacer de kamikaze, vas a ir a entregarte donde ellos para que ellos te hagan daño, sabiendo tú que eso es lo que va a pasar. O sea, si me pongo del punto de vista humano,
cualquiera de nosotros diría, bueno, yo no voy para allá porque yo sé lo que me va a pasar, me van a matar si yo voy para allá. Entonces, la autocompasión en ese momento, él la ve como un problema inmediato, pero Jesús le estaba viendo como un problema de salvar la humanidad, le estaba viendo como algo mucho más allá. Por eso a Jesús no le importó, porque él tenía una misión que cumplir. Muy bien, Sí, gracias. ese es el punto clave de ese versículo, bueno, de la reprensión que le hace Jesús al apóstol. De decir, es que si no voy a hacer este cometido, deja de ver las cosas humanas, que es lo que le está diciendo el apóstol Jesús al apóstol Pedro. Deja de estar mirando, por eso sobrevino el demonio sobre él, porque Pedro estaba ofuscado en el reino terrenal, en el rey que tiene que venir con pomposidad y acabar con el imperio romano, ¿no? Y entonces estaba ahí con su idea ofuscada y se deja de ver lo terrenal, lo humano. O sea, yo he venido aquí a salvar a la humanidad y para salvar a la humanidad es necesario que yo muera. Así es. Gracias, pues sí, tiene mucho que ver en el contexto la misión de Cristo. Pero lo que subyace en el fondo, más allá de la misión, obviamente, que es la consecuencia, fijaos que esto no tiene nada que ver con el amor a uno mismo, más bien es lo contrario de amarse a uno mismo. En ningún momento Cristo le dice ámate a ti mismo, sino que le dice niégate a ti mismo. Y el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Difícilmente, por no decir imposible, y luego lo iremos viendo, que el que se ama a sí mismo no va a entregar su vida bajo ningún concepto. Es un imposible, es una contradicción. Por lo tanto, Cristo veremos que no se está refiriendo nunca al amarnos a nosotros mismos y vamos a ver que hay literatura del espíritu de profecía tremendamente contundente. Es un tema un poco complejo, pero no debería serlo si verdaderamente entendemos, como decía Pedrito, la abnegación. La abnegación es lo contrario del amor a uno mismo. De hecho, el egoísmo, como dice el espíritu de profecía, ego viene del latín yo, ismo es la doctrina del yo, del amor a uno mismo, es donde nace el pecado. El egoísmo Sí. es el nacimiento del pecado, dice ella exactamente. Y Entonces, vamos a ver justamente, sí, Jaime, perdón, justamente eso Milagros, es lo que, sí, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. buenas tardes. Justamente eso es lo que se está fomentando hoy. Exacto. Eso está, y de hecho, desde el punto de vista de la psicología, que a veces que es una de las áreas por donde más se está fomentando, que si usted, o sea, si tú no te quieres, pero ¿de qué manera? Porque una cosa es quererse, pero otra cosa es extralimitarse. Y justamente ese individualismo, ese centrarse en yo, es la doctrina de este siglo. Y va contrario a lo que tú vienes expresando. Y cuando Jesús dijo, ese niéguese a sí mismo, lo dijo claramente, todas las consecuencias. Pero ese texto que generalmente se utiliza de amar a tu prójimo como a ti mismo, que generalmente no se lleva, va muy distante de esas dos posturas. Muy bien, Milagros. Pues sí, yo por eso lo he querido traer aquí. Yo llevaba mucho tiempo con este tema. Al principio no me atrevía, pero luego la lectura del Espíritu es clarísima y de la Biblia. Entonces vamos a ver, vamos a seguir un poquito para adelante y vamos desgranando, ¿vale? Y desde luego, si Cristo se hubiera amado a sí mismo, os garantizo que ninguno de nosotros estaríamos aquí hoy. Mirad, vamos a comentar el capítulo 45 del Deseado de todas las gentes, Presagios de la cruz, ¿vale? Este capítulo comenta muy bien cada uno de los versículos que hemos estado leyendo, ¿vale? Empieza y voy leyendo. Dice así, también podéis ir leyendo en pantalla. Dice, Pedro amaba a su Señor, pero Jesús no le elogió por manifestar así el deseo de escudarle del sufrimiento. Las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz, es decir, contentamiento para Jesús en la gran prueba que le esperaba. No estaba en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con los subrayados son míos, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por su propio ejemplo. Sigue diciendo, Pedro no deseaba ver la cruz en la obra de Cristo. Claro, porque Pedro estaba pensando en el amor a uno mismo, ¿no? Todavía estaban bajo el pacto antiguo, de alguna manera. La impresión que sus palabras hacían se oponían directamente a la que Jesús deseaba producir en la mente de sus seguidores. Y el Salvador fue movido a pronunciar una de las más severas reprensiones, como ha comentado Pedrito, que jamás salieran de sus labios, que lo hemos visto.
Quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, en esta versión, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Pero fijaos, ¿a quién pensáis que le estaba dirigiendo estas palabras? Pues no eran a Pedro, eran a Satanás, que se había interpuesto entre los dos. Mirad lo que dice. Dice, las palabras de Cristo fueron pronunciadas no a Pedro, sino a aquel que estaba tratando de separarle de su Redentor. ¿Cuánto sabe Satanás de estos temas, de amarse a uno mismo? Quítate de delante de mí, Satanás. No te interpongas más entre mí y mi siervo errante. Déjame llegar cara a cara con Pedro para que pueda revelarle el misterio de mi amor, que está basado en la abnegación, no en el amor a uno mismo. Fue una amarga lección para Pedro, una lección que aprendió lentamente, la de que la senda de Cristo en la tierra pasaba por la agonía y la humillación. Vamos a seguir comentando, ¿vale? Porque ella va a ir profundizando hasta que llegue un momento que va a ser tan literal que ya no va a caber ninguna duda en todos nosotros. Yo me he cogido aquí, me fui al diccionario y me fui a buscar abnegación, según la RAE. Bueno, pues nos dice que es el que se sacrifica o renuncia a sus deseos o intereses, generalmente por motivos religiosos o por altruismo. Difícilmente esto puede ser reconciliable con el amor a uno mismo. Difícilmente, por no decir imposible. Me fui y me busqué lo que significa altruismo, ¿no? Para que nos quede claro a todos, que está muy de moda ahora por la hipocresía del mundo, ¿no? Estos multimillonarios que dicen que se dedican al altruismo, ¿verdad? Probablemente con el dinero ajeno. Pero bueno, más allá de esto dice, tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. ¿A alguien le cabe en la cabeza que alguien que se ame a sí mismo puede llegar a ser un altruista? ¿O puede poner en riesgo su interés propio, en última instancia, su vida como Cristo? Eso no cabe de ninguna de las maneras. Pero vamos a ir viéndolo porque lo dirá el Espíritu de Profecía, no yo, ¿vale? Y la Biblia. Vamos a comentar ahora esta segunda parte del versículo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, lo mostrará, niéguese a sí mismo. Muy bien, tome su cruz y sígame. Fijaos, dice así Ellen White, Jesús no reputó el cielo, es decir, no consideró el cielo como lugar deseable mientras estábamos perdidos. Es que Jesús estuvo dispuesto a renunciar al mismísimo cielo. Recordemos que pudo haberse perdido eternamente. Hermanos, él dejó los atrios celestiales, dejó su cetro allí, ¿verdad? Para venir a llevar una vida de oprobios e insultos y soportar una muerte ignominiosa. Bueno, parece que esto tiene poco que ver con el amor a uno mismo. El que era rico en los inestimables tesoros del cielo se hizo pobre, a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Hemos de seguir la senda que él pisó. El amor por las almas por las cuales Cristo murió significa crucificar el yo. Esto que nos han vendido desde que somos pequeños, en la educación, en la primaria, en la secundaria, en el EGB, en el ESO aquí, la ambición, el yo, todo esto es la educación de Satanás, pero no tiene nada que ver con la educación del Espíritu Santo. El cristiano ha de comprender siempre que se ha consagrado a Dios y que en su carácter ha de revelar a Cristo al mundo. La abnegación, volvemos a repetir, la simpatía y el amor manifestados en la vida de Cristo han de volver a aparecer en la vida del que trabaja para Dios. Comentamos este último versiculito de ese capítulo que nos dice así. Nos dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda, por causa de mí la hallará. Dice, el egoísmo es muerte. El egoísmo. Ningún órgano del cuerpo podría vivir si limitase su servicio a sí mismo. Fijaos que incluso nuestros órganos y la relación con ellos es una clara prueba de la inexistencia del egoísmo en la creación del cuerpo humano. Egoísmo dice que antepone el interés propio al ajeno, lo que suele acarrear perjuicio a los demás. Si tenéis alguna pregunta, continúo, ¿vale? Con espíritu de profecía. Vamos al libro La Educación. Fijaos lo que dice aquí, en el capítulo 16, biografías bíblicas, hablando de Job. Dice, el altruismo, no lo digo yo, es un principio básico del reino de Dios. ¿Pero qué tiene que ver esto con el amor a uno mismo? Concita el odio de Satanás, que niega hasta su misma existencia. Desde el comienzo del gran conflicto ha tratado de demostrar que los principios que constituyen el fundamento de la actividad divina son egoístas y califica del mismo modo a todos los que sirven a Dios. La obra de Cristo y la de todos los que llevan su nombre consiste en refutar las acusaciones de Satanás. Jesús vino en forma humana para ofrecer en su propia vida un ejemplo de altruismo. Hemos visto el significado del altruismo, ¿eh? El altruismo es el principio básico en el reino de Dios. Allí reina el altruismo, no la ambición. Dice, y todos los que aceptan este principio necesitan ser colaboradores con él y demostrarlo en la vida práctica. Escoger la justicia por la justicia misma, ponerse
de parte de la verdad, aunque cueste sufrimiento y sacrificio. Yo todo esto lo veo absolutamente irreconciliable con el amor a uno mismo, pero luego lo vamos a ver de una forma más clara, ¿vale? Como bien decía, milagros, desde mi punto de vista, yo lo podría calificar como un tercer mandamiento añadido que no existe en la Biblia, ¿vale? Porque vemos o creemos, o yo entiendo que desde el punto de vista de la ley de Dios que expresa o que es una manifestación del carácter de Dios, solo caben dos tipos de amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. Aunque algunos, desde el punto de vista de la psicología moderna, intenten decirnos que verdaderamente puedes amarte a ti mismo y amar al prójimo. Vamos a ver cómo esto no es cierto, ¿vale? Bien, y luego vemos cómo resolvemos las palabras de Cristo. Deseado de todas las gentes, capítulo 18. El deseado, de verdad, hermanos, es un libro que no sé cómo calificarlo. Ya, ¿eh? Es necesario que él crezca. Este es un ejemplo muy importante, porque es ejemplo para nosotros que es Juan el Bautista. Dice así, mirando con fe al Redentor, Juan se elevó a la altura de la abnegación. ¿Cómo vivía Juan, hermanos? No trató de atraer a los hombres a sí mismo. Fijaos, ¿eh? Otra de las vertientes del amor a uno mismo, ¿no? La gloria, el que busca su propia gloria, sino de elevar sus pensamientos más y más alto hasta que reposasen en el Cordero de Dios. Los que son fieles a su vocación como mensajeros de Dios no buscarán honra para sí mismos. El amor por el yo, nos vamos acercando a definiciones ya muy claras, ¿eh? El amor por el yo desaparecerá en el amor por Cristo. Podemos recibir la luz del cielo únicamente en la medida en que estemos dispuestos a ser vaciados del yo. Bueno, esta cita la verdad que es tremendamente impresionante, ¿eh? Podemos recibir la luz del cielo únicamente en la medida en que estemos dispuestos a ser vaciados del yo. Dice, bienaventurados los que están dispuestos a haber humillado el yo, diciendo como Juan el Bautista, a él le toca crecer y a mí menguar. Sería una buena oración para todos nosotros, ¿eh? Plantearle esto al Señor. A ti te toca crecer y a mí menguar. Como Juan el Bautista, que por cierto Juan el Bautista era el segundo Elías, como comenta en Mateo 17, como apuntado, y nosotros sabemos que somos el tercer Elías. ¿Y cuál fue la forma de vida de Juan, sino absoluta abnegación y ser vaciado del yo y sacrificar su yo en beneficio de quién? De Cristo. Sí, felicidad. Leyendo todos estos párrafos, y me voy a lo que estamos viviendo actualmente en la sociedad, lo mismo que ha comentado Milagro, pero es totalmente opuesto a la enseñanza de Cristo lo que vivimos hoy, completamente opuesto. La psicología positiva, todo aquello, y este mundo interior, que hay que ir con mucho cuidado sobre estos temas, de eso de el mundo interior que tiene el ser humano, que tenemos que, para que tú seas feliz, la felicidad, que es una elección, que aquello y que lo otro, muchísimas cosas que hoy se están enseñando. Si nosotros nos vamos con cuidado con esos temas, podemos caer fácilmente en el error. Porque lo contrario a lo que estamos hablando, que es la negación, el altruismo y todo aquello, tenemos ahí el egoísmo y el yoísmo, que son dos puntos o aspectos que hoy están siendo sumamente valorizados, revalorizados, como le queramos decir, en el ser humano, que tiene que ser el centro del universo hoy en día. Entonces, vamos a ver con la ayuda de Dios, Jaime, cómo el Espíritu Santo nos aclara por medio de su palabra hoy la diferencia entre ambas cosas, porque es verdad que tenemos que tener la buena autoestima y que debemos de tener, ¿verdad? Autoestima alta y todo aquello, muy bien, pero ¿hasta qué punto podemos llegar a creernos ser el centro del universo y amar también al prójimo? Vamos a ver si el Señor nos ayuda a salir con bien. Vale, muy bien, felicidad. Pues vamos a ir viéndolo, porque también el tema de la autoestima también está muy, muy tergiversado en la Iglesia Adventista para nuestra desgracia, ¿no? Desde luego Cristo no se estimó a sí mismo, sino más bien que se despojó en Filipenses 2, 5 al 7. Y Es que está todo muy al hilo, está todo muy unido. Está todo, es muy sutil, pero está todo unido, el amor a uno mismo, la autoestima, el yoísmo y todo esto. Pero vamos a ver cómo al final se resume en una cosa, porque las cosas de Dios son o blanco o negro.
¿vale? No son grises, como bien sabemos, y no son aquí un poquito y un poco allá. O es o no lo es. O te amas a ti mismo o no te amas a ti mismo. Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a seguir avanzando, porque el tema es interesante. Juan 5:19. ¿Quién me lo lee? Juan, capítulo 5, versículo 19, ¿lo tenemos en pantalla o lo leéis en vuestra Biblia? Juan 5:19. ¿Qué nos dice aquí? ¿Vale? Juan 5:19. A ver, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vale, y si me lees el versículo 30, si no mal recuerdo, creo que también en el 30 aparece algo similar. 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Muy bien, muy bien. Una consecuencia del despojarse de Cristo. Capítulo 21, también deseado lo comenta este versículo, ¿eh? Si os vais allí lo veréis que está comentado. Dice así, dice, los sacerdotes y rabinos reprendían al Hijo de Dios por la misma obra que había sido enviado a hacer en el mundo. Por sus pecados se habían separado de Dios y en su orgullo obraban independientemente de él. Se sentían suficientes en sí mismos para todo y no comprendían cuánto necesitaban de una sabiduría superior dirigiese sus actos. Pero el Hijo de Dios se había sometido a la voluntad del Padre y dependía de su poder. Dice, tan completamente había anonadado, yo me fui al diccionario y busqué esta palabra. Anonadarse puede significar anonadado, reducido, disminuido, humillado, que tiene que ver mucho con el despojado de Filipenses. Cristo al yo que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Bueno, esto es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Que estamos haciendo planes todos los días, mañana, pasado, pero Cristo no funcionaba así. Cristo no hacía planes, hacía planes de un día para otro. De esa manera debemos depender de Dios para que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Muy bien. Pregunto, ¿de verdad, visto lo visto, y vamos a seguir avanzando, ¿alguien se cree que amándonos a nosotros mismos podemos humillar o disminuir nuestro yo? ¿Anonadar nuestro yo, como nos dice la cita? ¿O despojarnos de nuestro yo y entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios? Yo no lo veo difícil, lo veo imposible. Claro. Sí, Sí. No, Pedrito. bueno, Milagros tenía una intervención y luego Perdón, tiene la hay manito una levantada. manito por No sé ahí si marrón, es verdad. quería... Sí, sí, justamente, gracias. ¿Cómo estamos, Pedro? Justamente es la cuestión de que viene desde el Edén. Viene desde el Edén y eso viene justamente con esa altivez que ya Satanás no solo inculcó en Eva que no iba a morir, sino también que iba a ser sublime. Entonces es un asunto, una mezcolanza que viene arrastrando al ser humano desde esos tiempos hasta el final. Es una lucha intensiva. Claro, el que seréis como Dios. Sí, pero aquí queda una... Bueno, es que todavía vamos por la mitad y no le quiero quitar a Jaime nada de la presentación. Por eso, Jaime, si ves que No, pero tú me habla. adelanto, me Da dices, oye, igual. te has Si te adelantado. Y adelantas, yo, mejor. Da igual, tú. es interesante. Analizamos este tema contraponiendo el orgullo, ¿no? O el egoísmo contra la abnegación, ¿no? Que es la manera en la que la está estructurando Jaime, pero a mí me gustaría también que analizáramos la abnegación contra digamos, contra la falta de aprecio, digamos, por nosotros mismos. Voy a decirlo así, aprecio. No me gustaría utilizar otra palabra, o quizás por el desprecio, mejor esa sería la palabra más correcta, por el desprecio que podemos tener sobre nosotros mismos. Es abnegación, despreciarnos a nosotros mismos. ¿Es eso lo que a Dios
le agrada. A Dios le agradaría, por ejemplo, que yo fuera con la cabeza baja, caminando con los pies así, diciendo, no, es que soy lo peor, soy aquí lo... Es esa la visión de abnegación que tiene Dios sobre nosotros. Yo encontré una cita, Jaime, si me adelanto me tiras de las orejas, pero que hablan acerca, hay un capítulo 12, hay un capítulo en el libro, creo que es Consejos para la Iglesia, Hijas de Dios se llama. Hijas de Dios, es un libro de compilados de estos muy interesante. Hijas de Dios, capítulo 12, y el capítulo 12 justamente toca este punto que está presentando Jaime, que lo está haciendo súper bien. Escucho, un segundito. Sí, el capítulo 12 se llama El respeto propio. Hijas de Dios, capítulo 12, el respeto propio, y un subapartado que se llama Amarás a otros como a uno mismo. Está tocando el tema que está tocando Jaime. Y en ese subapartado es riquísimo en cuanto a todo lo que es el amor que habla la Biblia, porque estaba buscando ahora mismo rápidamente en el diccionario a ver si era un error de traducción, pero no es ningún error de traducción. La palabra agapao aparece, o sea que efectivamente Jesús expresó, dijo, ámate a ti mismo, amor, de ámate, pero tenemos que ver qué significa esto. Hay un apartado que nos habla de tener mucho cuidado con no confundir abnegación con desprecio a uno mismo. Ya Jaime lo ha dicho muy bien, creo que ha puesto la cita de Romanos 12:3, cuando él presentaba el tema de que tenemos que tener sobre nosotros a ver, aquí lo dice la hermana White, dice que no tenemos que tener sobre nosotros una mayor estima, como dice el apóstol Pablo, más de lo que tenemos que tener, pero dice, a la vez, no condena un concepto apropiado del respeto propio. Como hijos e hijas de Dios, debiéramos ser conscientes de nuestra dignidad de carácter, sin dar lugar al orgullo o a la exaltación propia. Estimados, nosotros valemos. Nosotros tenemos un valor. Mira, valemos tanto que valemos la sangre de la vida del Hijo de Dios. Fíjate el valor tan grande que tenemos. No tenemos valor, como bien decimos, por mi propia fuerza, sino por medio del sacrificio de Jesús, pero sigue siendo valioso. Dios no le agrada que andemos con cabizbajos. Dice, hemos sido comprados con precio. El sentimiento de culpa debe ser dejado a los pies de la cruz del Calvario. El sentido de pecaminosidad puede envenenar las corrientes de la vida y quitar la verdadera felicidad. Fíjate, ¿eh? Dice, no, es que soy aquí el peor, no sé qué. Dice, no, eso déjalo en los pies de la cruz de Cristo. Echa sobre mí tu carga, yo quitaré tus pecados y te daré paz. No te desprecies, pues te he comprado con mi propia sangre. Me perteneces, fortaleceré tu voluntad debilitada y removeré de tu remordimiento por el pecado. Así que yo quería llevar al otro extremo. Un extremo es el orgullo y el otro extremo es el desprecio a uno mismo. El centro está en la abnegación y en el respeto propio, ¿no? Que luego iré soltando, no quiero tampoco alargarme mucho, iré ya haciendo más comentarios más adelante, pero es impresionante lo que habla la hermana Güey sobre el respeto, de ese amor que habla Jesús en la Biblia. Genial esas citas que has comentado, porque son verdaderamente importantes, porque disciernen eso, ¿no? Y además, fíjate, estaba buscando yo una cita ahora que no me la había traído, pero me ha abierto, como siempre, este libro tan genial. Bueno, El deseo de todas las gentes, ¿vale? Aquí está prácticamente todo, prácticamente. Y en cuanto a lo que ha comentado Pedrito, así es. Nosotros valemos mucho, pero el énfasis que ha hecho él, que está muy claro, no valemos por nosotros mismos. Cuidado con esto, ¿eh? Y ahora voy a leer una cita de ella que lo dice, ¿vale? Que voy de memoria, he tenido que buscarla aquí rápidamente, gracias a Dios que el Espíritu Santo me la ha indicado. Realmente valemos mucho por lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero no por nosotros mismos. Por tanto, la autoestima no cabe nunca. Otra cosa es apreciarnos por lo que Cristo ha hecho, pero ahí está la confusión de la psicología que nos dice, no, la autoestima, tú vales mucho, no. Realmente no vales nada, pero vales porque Cristo lo ha hecho por ti, pero no porque tú antes valieras algo, porque tú estás condenado a la muerte eterna, ¿eh?
Y precisamente la convicción del Espíritu Santo de convencernos de pecado es esa, de que yo soy un desastre y estoy condenado a la muerte eterna. Pero alguien ha pagado por mí. Por eso valgo, porque alguien ha pagado por mí, no por mí mismo. Esa es la diferencia, ¿vale? Por eso no cabe el amor a uno mismo. Y mírate, te voy a leer esta cita que tiene que ver con lo que tú has leído y que considero que muchos lo van a utilizar de forma sesgada, porque fijaos cómo tira. Esto está en el capítulo 74, que no se angustien, no se turbe vuestro corazón, depende de la edición, capítulo 73. Dice así, dice, en mi nombre ordenó Cristo a sus discípulos que orasen. Sus seguidores han de permanecer delante de Dios en el nombre de Cristo. Y dice, son estimables a los ojos del Señor por causa del valor del sacrificio hecho por ellos. Es por eso por lo que somos estimables, no porque haya nada bueno en nosotros. Y luego dice, son tenidos por preciosos a causa de la justicia imputada por Cristo. No por la nuestra, sino por la suya. Y luego sigue diciendo, por causa de Cristo el Señor perdona a quienes le temen, no ve en ellos la vileza del pecado. Pero fijaos lo que dice a continuación, y fijaos con este párrafo, que este seguro que va a ser usado, mirad lo que dice. Dice, el Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en muy baja estima. Punto. Pero dice ahora, punto y seguido, porque esto os lo digo que os lo pueden colocar, os pueden colocar esta cita y os la sacan de contexto, ¿vale? Pero fijaos lo que sigue a continuación, dice, repito, el Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene muy baja estima. Punto y seguido, desea que su heredad escogida se estime según el valor que Él le ha atribuido. El valor que Cristo nos ha atribuido a nosotros por lo que ha hecho, no por el que yo tenga, yo no tengo ningún valor. Esa es la diferencia. Por eso esa es muy buena esa cita, y gracias a Dios que el Señor me ha llevado aquí porque no me acordaba dónde estaba, ¿vale? O sea que esa es la gran diferencia, que es una diferencia abismal, ¿vale? Bueno, continuamos. Vamos a seguir y ahora vamos a analizar esta parte de la Biblia que es muy importante a los ojos de llegar a más conclusiones. Mateo 19. Mateo 19, si vamos a Mateo 19, que ya lo conocéis todos, que es el archiestudiado, el joven rico, el joven príncipe, ¿os acordáis? El joven príncipe, del 16 al 22. Habría mucho que decir ahí, pero nos vamos a centrar en el versículo 21, ¿vale? En el 19 también le dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿vale? Le dice también Cristo. Vamos a ver lo que dice aquí el espíritu de profecía. En el capítulo 57 del deseado, una sola cosa te falta, ¿vale? En el 21 dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Comenta Ellen White, dice, Cristo leyó el corazón del príncipe, una sola cosa le faltaba, pero esa cosa era un principio vital. Atención porque entramos en el meollo de la cuestión, Vamos a ver, y me gustaría que os quedaseis con esta cuestión. En este contexto en el que estaba el joven príncipe, también estaba el doctor de la ley, el que le dijo, amarás al prójimo como a ti mismo, y también estaba el fariseo. Estaban todos en un mismo contexto, ¿verdad? De la salvación por las obras, y todos estaban, esto lo digo yo de alguna manera, prisioneros cautivos del pacto antiguo, obsesionados con la salvación por las obras. De eso, por eso vemos muchas preguntas en el Evangelio a Cristo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es muy típico en el pensamiento del pacto antiguo, ¿vale? De no haber entendido nada. ¿Qué tengo que hacer? Que viene de Éxodo, ¿os acordáis? De Éxodo 24, que haremos todo lo que tú digas. Siempre es el hacer. En un contexto equivocado, errado, el príncipe, el fariseo, el doctor de la ley, mirad, dice Ellen White, necesitaba el amor de Dios en el alma. Esa sola falta, si no era suplida, le resultaría fatal. Corrompería toda su naturaleza. Tolerándolo, el egoísmo se fortalecería. Con el fin de que pudiese recibir el amor de Dios, debía renunciar a su supremo, ¿qué dice ahí? Amor a sí mismo. Bueno, creo que estamos entrando en materia, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, pero parece que hay una contradicción. Bueno, recordemos que Cristo no le dice directamente a ninguno de ellos amate a ti mismo, le dice ama al prójimo como a ti mismo, que es un poco diferente. Pero bueno, vamos a continuar. De momento aquí me está diciendo el Espíritu Santo que debo renunciar a su supremo amor a mí mismo. ¿Vale? A mí mismo, debo renunciar a ello. Sigue diciendo, su aserto de que había guardado la ley de Dios era falso. Obviamente era falso, ¿vale? Demostró que las riquezas eran su ídolo, amaba los dones de Dios más que al dador. Millares están pasando por esta prueba, podemos ser nosotros, y pesan a Cristo contra el mundo. Y muchos origen el mundo, como el joven príncipe, se apartarán del Salvador, diciendo en su corazón, no tendré a este hombre como mi líder.
Esa expresión solo puede venir de alguien que se ama a sí mismo. Únicamente quienes lleguen a ser colaboradores con Cristo, únicamente los que digan, Señor, todo lo que tengo y soy te pertenece, serán reconocidos como hijos e hijas de Dios. La entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Es el Evangelio, como decía Pedro, la entrega de Dios es el Evangelio. Gloria a Dios. Es a lo que tenemos que llegar. Es la entrega del yo. Ese es el Evangelio. O sea, mirad, voy a continuar un poquito más para adelante. También lo comenta en el libro Palabras de vida del Gran Maestro, capítulo 28. Es el penúltimo capítulo del libro. Bueno, esto es descomunal. ¿Cómo empieza, Pedro, por favor? Si quieres leer tú la cita. Sí, te la leo. Dice, el que se ama a sí mismo es un transgresor de la ley, ¿no? Jesús deseaba revelarle esto al joven y le dio una prueba que pondría de manifiesto el egoísmo de su corazón. Demostró la mancha de su carácter. El joven no deseaba mayor iluminación. Había acariciado un ídolo en el alma. El mundo era su Dios. Profesaba haber guardado los mandamientos, pero carecía del principio que es el mismo espíritu y la vida de todos ellos. No tenía un verdadero amor a Dios o al hombre. Esto significaba la carencia de algo que lo calificaría para entrar en el reino de los cielos. En su amor a sí mismo y a las ganancias mundanales estaba en desacuerdo con los principios del cielo. Cuando este joven príncipe vino a Jesús, su sinceridad y fervor ganaron el corazón del Salvador. Mirándole, amóle, ¿no? En este joven vio él a uno que podría ser útil como predicador de justicia. Qué bonito esto, ¿eh? Impresionante. No había recaído en esto. O sea, Jesús lo amó cuando lo vio, lo quería, ¿no? Totalmente. Él quería recibir a este noble y talentoso joven tan prestamente como recibió a los pobres pescadores que lo siguieron. Si el joven hubiera consagrado su habilidad a la obra de salvar almas, habría llegado a ser un diligente obrero de éxito para Cristo. Madre mía. Madre La mía. verdad es que la cita da mucho para sí, ¿eh? Fijaos cómo comienza. El que se ama a sí mismo es un transgresor de la ley. Por lo tanto, Cristo no puede estar diciéndonos que nos amemos a nosotros mismos porque el Espíritu Santo no se puede contradecir. Y citas como estas tenéis a docenas, que tengo una colección luego al final para el que quiera el estudio, a docenas. Entonces aquí está pasando algo. Por eso yo cuando leía el Espíritu decía, contraponía estas declaraciones y digo, esto no me encaja con el amor a uno mismo. El amor a uno mismo tiene su nacimiento en un ser que se llamó Lucifer y se transformó en Satanás. El amor solo tiene dos direcciones, el amor a Dios y el amor al prójimo, nada más. Aquí lo dice, es un transgresor de la ley el que se ama a sí mismo. Vuelve a decir además que la ley de Pedro no tenía un verdadero amor a Dios o al hombre. Fijaos, amor a Dios o al hombre, no dice amor a uno mismo. Luego, en su amor a sí mismo y a las ganancias mundiales. Pero vamos a continuar porque vamos siendo cada vez más contundentes en las citas del Espíritu de profecía y en la propia Biblia. Vamos a 1 de Timoteo. No, ¿cómo contraponemos esto, hermanos? ¿Cómo lo contraponemos? Que alguien dirá, no, pero es que todo esto es bueno, pero... No. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3? Versículos 2. Por ejemplo, dice, habrá amadores de sí mismos, vanagloriosos, aborrecedores de los padres, en un contexto obviamente negativo, porque en el 5 nos dice, estos tendrán apariencia de piedad, pero niégalos porque no la tienen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay una contradicción aquí? Pregunto yo, ¿eh? Esto es lo bueno de la Biblia. A mí no me puede decir Timoteo que habrá amadores de sí mismos y que esto está mal. No, está interesante, Jaime, el punto, la argumentación que estás presentando, según lo que el Espíritu Santo ha revelado, es sublime. O sea, es muy claro. Dudar de lo que está escrito y revelado es absurdo. Entramos en un absurdo que no tiene sentido. Fíjate, y a colación con lo que estábamos hablando, seguramente lo tocarás más adelante. Pero si me adelanto ya te digo, tírame de las orejas. Fíjate cómo siempre se vincula la ley con el amar al prójimo como a uno mismo, que no es el amar a ti mismo, sino amar al prójimo como a uno mismo. Siempre Cristo lo vincula dentro del contexto de la ley. Y es interesante que la hermana White también hace lo mismo en este libro que recomendé, el de Hijas de Dios. Dice, no agrada a Dios el que uno mismo se desmerezca, siguiendo la línea que estaba comentando antes, que era el otro extremo. Es el privilegio de cada uno vivir de una manera que Dios pueda aprobar y bendecir.
Ya comenzamos yendo, porque la única manera que Dios pueda aprobar mi vida es que yo tenga alineado a la ley, ¿no? Y dice, cada uno puede estar en comunión con el cielo. No es la voluntad, fíjate, esto lo subraya la hermana, bueno, esto lo recalca, no es la voluntad del Padre celestial que se cultiven sentimientos de condenación y oscuridad. Mucho cuidado con el otro extremo que tampoco le agrada a Dios, ¿eh? Nada. No agrada a Dios que uno mismo se desmerezca. O sea, olvídense de desmerecerse, pero tampoco de tener orgullo. Dice, entonces, ¿cuál es el medio? Se debe, en cambio, este es el punto que a Dios le agrada, cultivar el respeto propio y vivir de tal manera que Dios y los ángeles y la propia conciencia puedan aprobarlo. Si yo respeto la ley, me respeto a mí mismo. Si me respeto a mí mismo, puedo amar a Dios y puedo amar al prójimo. Ahí está el punto que a Dios le agrada. En cuanto me exalto a mí mismo, digo, no, esto ha sido gracias a mí, mira lo generoso que soy, mira lo bueno que soy, mira lo que estoy dando, ya está. Ya me he ido a un extremo. Si digo, no, mira, es que soy lo peor, no puedo hacer nada, es que no quiero, me he ido a otro extremo. No le agrada a Dios tampoco. A Dios le agrada, vivo mi vida, me respeto a mí mismo porque el Espíritu Santo me ayuda a cumplir la ley, ¿no? Muy bien, muy bien. Y esa diferencia entre respetarse a uno mismo y amarse a uno mismo, que es bien diferente. Que es bien diferente, ¿eh? Respetarse como ser creado y como ser redimido posteriormente no tiene nada que ver con amarse a uno mismo, ¿vale? Que es bien diferente. La idea es clara, habrá amadores de sí mismos, etcétera, lo podéis buscar, pero vamos a seguir un poquito más adelante. A ver, bueno, el 1 Corintios 13, ¿cómo encaja esto también? El amor a uno mismo. Lo leo del versículos, los conocemos todos, ¿verdad? Precioso, ¿no? 1 Corintios capítulo 13, 4 así, dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no siente envidia. El amor uno mismo sí siente envidia, hermanos. El amor no es jactancioso, no se engríe, no es rudo. El amor a uno mismo es todo lo contrario. No busca lo suyo. No busca el amor a uno mismo lo suyo. Hago aquí un paréntesis, bueno, voy de memoria, no sé si me acuerdo, en Juan 6, creo que es, o Juan 7. ¿Os acordáis? Cuando los fariseos y demás, doctores de la ley, acusaban a Cristo de no haber pasado por el Sanedrín, de no haberse formado ahí en las letras, cuando le decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Cómo sabe este de letras? ¿Alguien se acuerda de la contestación que le dio Cristo? Es una contestación sublime. La contestación que da dice, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Y a continuación dice, para dejarme, porque voy un poco de memoria y de este sitio no me acuerdo, que a veces me falla, dice así, fijaos, dice aquí, los judíos se maravillaban y decían, ¿cómo sabe de letras sin haber estudiado? Fijaos que esto nos vale también para nosotros. Si alguien nos acusa alguna vez de no ser pastores o teólogos, es sencillo contestar con la Biblia. Si la doctrina no es mía, es del que me envió. ¿Eh? Cuando hacemos la doctrina nuestra es cuando nos equivocamos. Ahí viene la teología. Dice, Jesús respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta, fijaos que él ni siquiera habló por su propia cuenta. ¿Qué ejemplo de abnegación? Hablaba por medio del Espíritu Santo. Y luego dice, el que habla por su propia cuenta busca su propia gloria. ¿No es lo que tenemos hoy en la iglesia? La teología, la psicología, que hablan por su propia cuenta, buscan su propia gloria y rechazan la verdadera doctrina que está en la Biblia y en el espíritu de profecía. Y esa es la realidad, hermanos. Dice, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es veraz y en él no hay injusticia. Si nosotros no buscamos nuestra gloria, no nos amamos a nosotros mismos, entonces aceptaremos la doctrina como la doctrina de Dios. Bueno, continúo. Después de este paréntesis dice, no se irrita, no busca rencor, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Comentario de Ellen White en El deseado. Otra vez, perdonadme que sea un poco insistente con El deseado, pero es que El deseado es demasiado libro. La ley del nuevo reino. Sabéis que en el colportor evangélico hay unas citas de Ellen White que dice que el Espíritu Santo desea que en nuestras mesas siempre estén los libros del conflicto de los siglos y el deseado de todas las gentes, como mínimo encima de la mesa. También a veces añade patriarcas y profetas. Yo entiendo que son los 5 libros del conflicto, ¿vale? Del gran conflicto. Encima de la mesa. Dice así en la ley del nuevo reino, comentando esto. Dice, el que estará más cerca de Cristo será el que en la tierra haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado.
Que me digan alguien que tiene que ver esto con el amor a uno mismo. Amor que no es jactancioso, luego lo citan, no se engríe, no es rudo, no busca lo suyo, no se irrita, no busca rencor. Amor que mueve al discípulo, así como movía al Señor, a dar todo, a vivir, a trabajar y a sacrificarse, aún hasta la muerte, por la salvación de la humanidad. Este espíritu se puso de manifiesto en la vida de Pablo y debería ser el nuestro, el mío, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el espíritu de abnegación. Voy a comentar un versículo de Segunda de Reyes, para ser honesto, ¿no? Porque hay que hacer un estudio lo más completo posible. También yo me mosqueaba un poco cuando leía esto, ¿vale? Luego veremos, ¿eh? Porque tenemos más solución más adelante. Segunda de Reyes, ¿quién me lo lee ahí? 19, 34 y 26, que lo hemos visto en la escuela sabática de hace 2 sábados, del sábado pasado, perdón. Y me vino al pelo. Qué bueno leer Profetas y Reyes. Qué bueno. ¿Quién me lo lee? 19, 34 y 26. 19, 34 y 26 está en pantalla o podéis ir a la Biblia. Segunda de Reyes, 19, 34, porque este también puede ser utilizado, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice aquí. ¿Qué significa esto, felicidad? Vamos a ver. ¿Alguien por ahí se anima a leer? Segunda de Reyes 19, versículo 34 y 26. ¿Sí? ¿Nadie por ahí? Vamos a ver. Venga, sí. Okay. Milagros, vamos. Se anima por ahí. 19:34. Sí, ¿qué nos dice? Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¿Y el Segunda 26? 36. 26. Siguiente capítulo, versículo 6. 26. 26 dice, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Muy bien. Bueno, yo me cogí la versión de 1909, pero bueno, es igual, dice por amor de mí, ¿vale? O por amor de mí, bueno, en alguna dicen por amor a mí mismo, así que cuando me encontré esto y dije, pues mira, el Señor se ama a sí mismo y yo me tengo que amar a mí mismo también, ¿no? ¿Verdad? Sería muy fácil entender esto. Pero vamos a ver qué es lo que quiere decir, porque curiosamente busco la solución y la encuentro, lo que es el premio del Espíritu Santo a leer los libros del Espíritu de Profecía, ¿vale? Esto está en el capítulo 30, Librados de Asiria. ¿Te acuerdas, Felicidad, que comentamos que tiene unos capítulos en el Profetas y Reyes, creo que son 7, del 26 o del 25 al 31, en lo que comenta el tema de Isaías, ¿vale? Ella. Qué curioso que me comenta estos versículos. Y dice así, dice, cuando el rey de Judá recibió la carta desafiante, ¿os acordáis? La de Sennacherib, aquella, la llevó al templo y extendiéndola delante de Jehová oró con fe enérgica pidiendo ayuda al cielo para que las naciones de la tierra supiesen que todavía vivía y reinaba el Dios de los hebreos. Ah, ¿qué estaba en juego? El honor de Jehová. Vamos a ver que luego lo explica ya claramente que es ese versículo. El honor de Jehová y solo él podía librarlos. Dice, el Dios de los hebreos había prevalecido contra el orgulloso asirio. Y comentando este versículo dice, el honor de Jehová había quedado vindicado a los ojos de las naciones circundantes. Eso es lo que quiere decir Dios cuando dice, por amor de mí. Está hablando de su honor, está hablando de la vindicación de su honor, de su carácter, ¿vale? Que tiene mucho que ver con los días de hoy. Dice, en Jerusalén, el corazón del pueblo se llenó de santo gozo. Sus fervorosas súplicas por liberación habían sido acompañadas de la confesión de sus pecados y de muchas lágrimas. En su gran necesidad, habían confiado plenamente en el poder de Dios para salvarlos y Él no los había abandonado. Bueno, más allá de este concepto del honor, ¿vale? Del tema de la vindicación del honor de Dios, cuando aparecen esas expresiones en la Biblia, está hablando de su honor. Yo he buscado la palabra honor, me fui y la busqué. En la RAE me dice que es la cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. Busqué sinónimos. Mirad lo que tiene que ver con lo que estudiamos. Reputación, renombre, fama, gloria, honra, opinión. ¿No consiste todo el conflicto desde el principio en cuestionar la gloria de Dios, la honra de Dios, la reputación de Dios, su renombre, es decir, cómo es Dios? ¿Es Dios verdaderamente bueno? Esta opinión, me gusta mucho opinión, sinónimo de honor. No está opinando el universo entero y nosotros y los ángeles caídos y no caídos si Dios verdaderamente es bueno o no.
y si se van a poner en jaque esas falsas acusaciones de Satanás. Fijaos que esta cita, hago este paréntesis, es un tipo de lo que va a ocurrir ahora y de lo que debe ocurrir. Porque dice, estaba en juego el honor de Jehová, subrayo, eso es mío, y solo él podía librarlos. Y dice a continuación, el honor de Jehová había quedado vindicado a los ojos de las naciones. Pero como consecuencia de qué? Porque al final dice Ellen White, en su gran necesidad habían confiado plenamente en el poder de Dios para salvarlos. ¿Para salvarlos de qué? De la invasión de Sennacherib, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál es el tratamiento espiritual? Para salvarnos del pecado. Si nosotros confiamos plenamente en el poder de Dios para salvarnos del pecado, Él no nos va a abandonar y entonces nos va a utilizar como instrumentos para que su poder, para que su honor sea vindicado, igual que se vindicó derrotando a Sennacherib, cuando hayamos derrotado el pecado. Es exactamente lo mismo, literal a lo espiritual, ¿vale? Ese es un tipo muy importante. Fijaos lo que dice de reputación, que es un sinónimo de honor. Dice opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre una persona o una cosa. No es ahora de lo que trata el conflicto, de la opinión que tenemos de Dios. No es que muchas veces decimos, oh, ¿cómo Dios permite esto? No puede ser, ¿será verdaderamente tan bueno como dice? Pero verdaderamente lo es. El Señor tiene que dejar clara cuál es su naturaleza, que es bondad absoluta. Tenemos que llegar a la conclusión de lo que verdaderamente es Dios. Juan 17.3 me viene a la cabeza, creo que es 17.3, que dice, no, o más adelante, no me acuerdo, dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, al que tú has enviado. Tiene muchísimo que ver con el conocimiento del carácter de Dios. Por eso estamos tratando ese tema del amor a sí mismo. Dios no se puede amar a sí mismo, es imposible. Si no, Cristo no hubiera venido a salvarnos. Incluso Sí, a Jaime. poner en peligro su vida eterna. Y ahora veremos el tema del contexto. Sí, Pedro. Sí, mira, fíjate que para darle mucho más fuerza al argumento que ya presentas y que el Espíritu Santo lo deja bastante claro, fíjate que la traducción del texto de Segunda de Reyes 26, en esa última frase que dice por amor a mí mismo o por amor a David y tal, en el original, en el hebreo original, es la palabra ma'an. Ma'an se podría traducir de esas dos maneras, amor a sí mismo, o mejor dicho, que es la que considero la traducción mejor, a causa de mí. Por mi causa yo te voy a salvar, por mi causa yo te voy a librar, por mi causa yo te voy a bendecir, por mi causa. Entonces, Ma'an se puede utilizar con esa traducción de a causa de, por causa Bueno, de. O sea, que vemos claramente que Dios está qué hablando no bueno. tanto de su amor a sí mismo, que eso es creo que es un error de traducción. La traducción más correcta sería por causa mía es por la que yo voy a hacer estas cosas. O sea, sería un pequeño error o matiz de que habíamos que tener en el castellano, pues nuestro idioma es muy parco, Sí, desgraciadamente, para abarcar el hebreo, pero podríamos traducirlo mejor como a causa de. muchas gracias, Pedro. Jolín, pues me viene al pelo. Me lo apuntaré para añadirlo al estudio, ¿vale? Porque muchas veces también hay que acudir a la etimología. No es que la etimología sea la panacea, porque muchas veces sirve y otras veces no tanto, ¿vale? Porque la verdad creo que está por encima de la etimología, pero muchas veces es muy importante y me viene al pelo lo que has comentado, ¿vale? Porque no hay que forzar tanto. Vale, muchísimas gracias, Pedrito. Muy bien, vamos al contexto y vamos terminando ya, ¿vale? Vamos al contexto. Vamos al contexto, volvemos y retrocedemos después de haber visto todo esto y dejar claro que el que se ama a sí mismo es un transgresor de la ley, como dice el Espíritu Santo, y que el amor a sí mismo no cabe en la palabra de Dios. Vamos a ver, en el contexto yo pongo aquí, ¿a quién dirigió Jesús? Esto es mío, ¿vale? Esas palabras de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Están en el contexto de conversaciones con un fariseo o un doctor de la ley, tengámoslo en cuenta, como también en el joven príncipe, ¿vale? Obsérvese que tanto el fariseo como el doctor de la ley se amaban a sí mismos antes de que Cristo pronunciara aquellas palabras. O al menos es lo que yo pienso. Fijaos cómo Cristo se adapta. Ellos vivían y se encontraban prisioneros del pacto antiguo. Si vemos en los evangelios es muy importante tener claro la diferencia entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. La mayoría de ellos creían todavía en la salvación por las obras, se amaban a sí mismos, no entendían otra cosa. Yo entiendo que difícilmente Cristo les pudo haber dicho algo diferente de lo que ellos pudieran entender. Dice,
Ambos creían en la salvación por las obras y se encontraban prisioneros del pacto antiguo. O bien las palabras dichas para un pueblo de dura cerviz. ¿Os acordáis? En Éxodo 32, 19, Levítico 19, 18, que lo había citado, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. También son consecuencias del pacto antiguo de la salvación por obras, porque Éxodo está antes que el libro del Levítico, y los primeros 5 libros del Pentateuco sí que tienen un orden cronológico, ¿vale? Que no pasa en toda la Biblia. El Levítico es posterior al Éxodo. Y a partir del Éxodo, yo no sé si os habéis dado cuenta que en el lenguaje de la Biblia, cuando leemos Génesis, vemos un lenguaje de Dios precioso. Yo no sé si coincidís con esto. Es un lenguaje absolutamente lleno de misericordia, de la justicia por la fe. Pero ¿qué pasa que de repente en el Levítico parece como que está hablando otro Dios? Parece, ¿eh? Digo, parece. ¿No os parece que tiene algo que ver con Éxodo 24, versículos 3 y 7, cuando ellos dicen haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos? ¿Cómo cambia la forma de Dios de dirigirse a su pueblo en Génesis y hasta Éxodo 24? Tenemos que tener en cuenta en el contexto de la Biblia a quién se dirige Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque lo voy a poner en contraposición, porque a lo mejor pensáis, bueno, pero ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué me está contando Jaime? No, esto es muy importante. Fijaos, sin embargo, en un contexto diferente, ya solo con sus discípulos, ¿por qué Cristo le dice, o parece que le está diciendo lo contrario? Fijaos. Y poco antes de ser crucificado, Cristo declara lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta que en el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 13 en adelante, lo podéis ver, que el capítulo 13 nos habla de, no sé si os acordáis, del lavamiento de pies, ya está solo Cristo con los discípulos. Capítulos 13, 14, 15, 16 y 17. Solo con los discípulos. Estos son para nosotros. Y en el 18 es cuando viene Judas con la soldadesca y se lo lleva. En esos 5 capítulos está solo. Cuando hablaba al fariseo, hablaba al doctor de la ley, hablaba al joven príncipe. ¿A quién habla ahora? A los discípulos. Vamos a ver qué le dice. Pedro, si eres tan amable de leer lo que está en pantalla, Juan 13:34 y Juan 15:12. A ver qué le dice ahora. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que os améis así como yo os he amado. Este es mi mandamiento. Vuelve otra vez esa vinculación entre el amor y la ley. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Bueno, yo no sé si veis una diferencia brutal entre las palabras dirigidas al fariseo y al doctor de la ley y las palabras dirigidas a sus discípulos. Fijaos que aquí no le está diciendo que os améis así como yo me he amado a mí mismo, o que os améis así como os améis a vosotros mismos. Le está diciendo que os améis como yo os he amado. Y le vuelve a decir en Juan 15:12 que os améis como yo os he amado. ¿No os parece esto curioso? ¿No coincide esto más, no armoniza más esto perfectamente con el espíritu de profecía de que el amor a sí mismo, el que se ama a sí mismo es un transgresor de la ley? ¿No parecería claro, o al menos entiendo yo, me puedo equivocar, por supuesto, que Cristo se está refiriendo a cuando le dice amate a ti mismo, ama al prójimo como a ti mismo, en un contexto claro de personas que no entendían más allá de amarse a sí mismos? Porque entonces, ¿por qué le dice eso a los discípulos? Fíjate, y yo coincido contigo plenamente, Jaime, y fíjate que eso nos lleva, como bien dices tú, otra vez volvemos a encontrarnos con la hermana White, otra vez nos volvemos a encontrar con el Antiguo Testamento, y coincide perfectamente que vemos que el fariseo tiene un respeto por sí mismo, tiene una valoración de sí mismo, una sobrevaloración incluso, podríamos decir, tiene un cuidado por su bienestar, por cómo está él, y le dice Jesús, oye, pues eso mismo que estás haciendo contigo mismo, hazlo con tu prójimo. ¿Ves ese cuidado que tienes tú por tu persona, por tu, no sé, hazlo con tu prójimo, ese respeto, pues respeta también al otro. Es lo que le está diciendo, lo que está haciendo Jesús es sacarle de su ego y llevarle a las otras personas. Dice, oye, deja ya tanto de mirarte tú en el espejo y comienza un poco a mirar la necesidad que hay alrededor. Y mira, Levítico 25, 17, si queréis acompañarme, me encanta. Dios no cambia. Jaime hacía una pregunta ¿no? interesante de si Dios cambia el lenguaje, ¿no? Desde Génesis, luego a partir de Éxodo. En realidad, bueno, como bien ha dicho Jaime, es una apariencia, porque vemos que el mismo Dios de amor de Génesis lo vas a encontrar en el Éxodo y como tanta misericordia, aunque se equivoque Israel, Él con amor, con mucho cuidadito y mucho detalle, Él quiere siempre reconducirnos, ¿no? Levítico 25, 17 dice, ninguno pues engañe a su prójimo, que es lo que hacían los fariseos. Muchas veces engañaban, timaban, robaban.
Dice, ninguno pues engaña a su prójimo. Antes bien, y esto me sorprende, mi versión dice lo siguiente, antes bien, respetad a Dios. En otras versiones dice, temed a Dios, supongo. Y dices tú, pero si está hablando del prójimo, ¿qué tiene que ver el prójimo con Dios? Y dice, es que si yo engaño a mi prójimo, estoy faltando el respeto a Dios. Si yo le atento a algo contra mi prójimo, estoy atentando contra Dios. Si yo hago bien a mi prójimo, le hago bien a Dios. Por eso dice, como a estos pequeños le hicisteis, a mí lo hicisteis. Entonces vemos esa vinculación entre, siempre va a ser esa vinculación entre el respeto hacia las cosas de Dios y el cuidado al prójimo y el respeto también por uno mismo. Si nos mantenemos siempre en esa línea que Dios quiere, todo va a ir bien. En cuanto nos salgamos de esos dos marcos, vamos a entrar en problemas con nuestro prójimo, porque le vamos a hacer daño. Ya como bien ha dicho de Jaime, el orgullo hace daño, el egoísmo hace daño a las otras personas, y también a Dios le vamos a faltar el respeto. Dios nos va a decir, sí, tú te cuidaste muy bien, pero me has hecho daño. Eso que le has hecho a él, me has tocado a mí. Así que es muy, muy interesante estos textos y esta presentación me parece muy interesante que se analice. Felicidad, tiene por ahí la manito. Ok. La verdad es que estoy muy sorprendida con este estudio. De verdad lo digo con toda honestidad, porque siempre uno lo ve en el contexto que uno lo lee. Es decir, nunca vamos más allá. Yo particularmente no lo he visto más allá de lo que leo aquí. Es decir, aquí está hablando Jesús diciéndole a estos fariseos que tienen que amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces, cuando ahora hacemos el estudio y lo vemos a la luz del Espíritu de Profecía y buscando otros textos y haciendo la comparación, es totalmente distinto. A mí me cambia el panorama, particularmente lo digo, me ha cambiado el panorama de lo que dice aquí Mateo 22 en los versículos 39 y 40. Me ha cambiado el panorama por completo y lo agradezco a Dios inmensamente, porque lo comparo ahora con lo que dice Juan, como ha dicho Jaime, que a partir de los capítulos 3 en adelante, en Juan, se refiere a sus discípulos, oye, gloria a Dios por esto, porque nada que ver una cosa con la otra, nada que ver, completamente distinto en los dos enfoques, muy diferente, el ama a tu prójimo como a ti mismo, que lo que Jesús le dice aquí a los discípulos en Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Tremendo, tremenda diferencia. Y en Juan 13:34, ¿no? Pues sí, la verdad que bueno, yo lo creo así, y a la luz del espíritu de profecía creo que está claro que el amor a uno mismo no cabe, cabe el respeto, como decía Pedrito, y siempre teniendo en cuenta que esto quede registrado como conclusión, que es el respeto a uno mismo por causa de Cristo, no por nuestra causa, porque si no entraríamos en la autoestima y estaríamos otra vez y ahí en la psicología secular o mal llamada cristiana que tanto daño ha hecho y tanto daño está haciendo. Yo la única psicología que conozco son los libros del espíritu de profecía. Esa es la realidad, esa es la verdadera psicología. Pues termino con un pequeño apunte que podíais compartir o no, ¿vale? Aquí, o que yo creo así, me iría al mensaje de la Odisea, que la verdad que podemos decir que casi resume todo el mensaje que se nos da, ¿no? Ese mensaje tan bonito, uno mismo es la causa principal que produce el mensaje de amonestación a la iglesia laodicense. La exaltación del yo, el amor a uno mismo, el egoísmo, todo el yoísmo, que es lo mismo. En Apocalipsis 3 lo tenéis ahí 14 al 17. Reprensión que señala el estado tibio de su iglesia. Y en el versículo 15 que nos dice, conozco tus obras que no eres frío ni caliente. Obviamente esto se refiere al pacto antiguo, está hablando de la salvación por las obras, porque si te está diciendo conozco tus obras y no eres frío ni caliente, tus obras no te llevan a ninguna parte, ¿no? Obsérvese que nuestras obras, que son trapos de inmundicia, ya lo decía Isaías 64:6, y si no mal recuerdo, Lucas 16:15 dice que lo más sublime para el hombre es abominable para Dios, ¿vale? No pueden ser sino el producto de nuestro amor a nosotros mismos. Amor, fijaos, esto es un detalle muy importante, o al menos yo lo creo así, ¿eh? Dice, amor que no nos conduce al arrepentimiento que Dios demanda.
¿Qué es lo que Dios demanda en la iglesia del Estado laodicense? Un arrepentimiento genuino, que probablemente no se haya producido, seguro que en mí no se ha producido. ¿Ese arrepentimiento lo causa el amor a uno mismo? No. ¿De qué me sirve el amor a uno mismo? Para nada, sino más bien lo causa el amor de Dios. El amor de Dios es el que nos conduce a un arrepentimiento genuino. Romanos 2.4 y Hechos 5.31, que a mí me encantan. Romanos 2.4, ¿os acordáis cuando dice, acaso menospreciáis la bondad, la generosidad, etcétera, de Dios que nos guía al arrepentimiento? Y en Hechos 5.31, que es precioso cuando habla, creo que es Pedro, que habla y dice de nuestro Señor Jesucristo, el cual guía al arrepentimiento al pueblo de Israel. Qué bonito, por favor. Y ese arrepentimiento viene del amor de Dios, no del amor a uno mismo. Por lo tanto, yo rechazaría el amor a uno mismo siempre, ¿vale? Otra cosa es el respeto por causa de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nota profética, pongo aquí, que me gusta a mí siempre sacar alguna notilla ahí, ¿eh? Soy un poco pesado con las notas. Dice, en el contexto de la marca de la bestia. Aquí tenemos otra prueba clara. Yo al menos entiendo que todo aquel que se ame a sí mismo inevitablemente recibirá la marca de la bestia. Pues el amador de sí mismo, fijaos, no aceptará la pérdida de sus bienes, de su reputación, de su trabajo, de su cónyuge, de sus hijos, de lo que fuera, de su dinero, de su cuenta corriente o en última instancia de la vida misma. El que se ama a sí mismo va a preservar todo eso y el que se ama a sí mismo va a preservar su vida, no lo va a poder entregar en ese contexto. Por lo tanto, el amor al yo preserva siempre a uno mismo y todo lo que posee en cualquier circunstancia. Siempre. No, eso es mío, no lo toques. ¿Sabes? Mas el que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y toda su mente, recibirá el sello de Dios. Si amamos a Dios en verdad, como Él demanda, amaremos al prójimo casi de forma compulsiva y natural. Al menos yo lo veo y lo entiendo así. Ese es el origen de todo. Algunas citas del Espíritu de Profecía, bueno, no las voy a leer porque estaríamos aquí una hora más y entiendo que ya estaréis cansados. El que lo quiera, yo tengo aquí como 10 citas. 10 citas más acerca de el amor a uno mismo, el amor al yo, la exaltación, etcétera. Solo permitirme leer la última cita que tengo aquí, la última que me ha parecido interesante, del deseado en Mis hermanos más pequeños, capítulo 70, ya termino, que dice así, dice, en el trabajo ferviente destinado a hacer el bien a otros se olvidarían del yo. Fijaos, ahí tenemos una pista para olvidarnos de nuestro yo, ¿eh? En el trabajo destinado a hacer el bien a otros. Los que sirvan a otros serán servidos por el pastor jefe, Jesús. Ellos mismos beberán del agua de vida y serán satisfechos. No desearán diversiones excitantes o algún cambio en su vida. El que se ama a sí mismo sí desea eso. El gran tema de su interés será cómo salvar las almas que están a punto de perecer. En el gran día del juicio, atención a esto, hermanos, a los que no hayan trabajado para Cristo, los que hayan ido a la deriva. ¿Quiénes van a la deriva? Pensando en sí mismos y cuidando de sí mismos. Y eso es el amor a uno mismo. El juez de toda la tierra los pondrá con quienes hicieron lo malo. Reciben la misma condenación. Bueno, y hay más, ¿eh? Yo creo que el tema es muy aplastante y no es que esté en toda la verdad. Seguro que hay algunas cosas que todavía no entiendo, por supuesto, pero lo he hecho pues orando mucho y bueno, porque esto siempre es arriesgado. Pues, Porque hay gente que te puede decir cualquier cosa, pero ahí está. gloria a Dios, Jaime, porque a mí me ha quedado más que claro todo esto y a la vez también me preocupa, ¿no? Porque tú piensas en los demás cristianos, en las demás personas, pues que no tienen esta luz, como le llama Ellen White, ¿no? A sus escritos, esa luz menor que arroja más, amplía más lo que nosotros entendemos de la palabra de Dios. O sea que la verdad que agradezco a Dios por este tema. Entonces podemos resumir, Jaime y Pedro, que también ha tenido participación, que el que se ama a sí mismo transgrede la ley de Dios. Yo creo que eso ha quedado claro. El que se ama a sí mismo, lo que busque la salvación por sus propias obras. Que ese amarse a sí mismo que Jesús le dijo a los fariseos, entendamos bien a quién se lo está diciendo, a los fariseos. Ese amarse a sí mismo más bien era casi como una reprensión, ¿no? Que Jesús le daba a ellos en cuanto a aclararle cuál es el mayor mandamiento y todo eso, para que ellos entendieran el error mismo que ellos cometían, la salvación por obras. Por favor, aclararme ahí si estoy equivocada, porque estoy haciendo como un pequeño resumen y me quedo
con lo que dice Juan, que Jaime dio esa cita muy buena, de Juan 5, 19, donde dice Jesús, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y también en el 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así busco. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, que es lo que nos toca a nosotros hoy. Eso es. Depender completamente de Dios, y por eso lo dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es la muerte al yo. Exactamente. Son la muerte al yo por completo. La muerte al yo. Sin la muerte al yo continuaremos aquí y bueno, pues nos perderemos. Oremos para que el Señor esconda nuestro yo en Cristo o lo haga desaparecer Pedro por quería completo. decir algo. Pedrito, sí. Sí, no, simplemente eso, digamos como el colofón final, ¿no? Recabar esas ideas más importantes, como bien ya creo que todas las ha dicho Mami, pero siempre quedarnos con eso, ¿no? De que la gente no se vaya con una percepción equivocada, mis hermanos, de lo que Jaime nos ha presentado, ¿no? No es el orgullo, no es el amor a uno mismo, pero tampoco no nos pisoteemos a tal punto, ni nos denigremos al tal punto que también deshonremos a Dios, ¿no? O sea, ninguno de los extremos es agradable a Dios. Dios le desagrada por completo los extremos. Y cierro con una frase de la hermana White que dice, cultivar el respeto propio es deber de todo cristiano. Y me encanta cómo ella va hablando un poquito y dice, el éxito en la formación de los hábitos correctos y el avance en aquello que es noble y justo tendrá una influencia que todos apreciarán y valorizarán. Viva por algo ajeno a su yo. Mira, fíjate, dices tú, el respeto propio, ¿qué es? Dice, vive por algo ajeno a ti mismo. Y ya está. Y ahí está, ella te explica que está totalmente en contra de lo que es el amor a uno mismo, ¿no? Así que nada, cerramos con esa conclusión. Yo personalmente me ha encantado el estudio que ha presentado Jaime. Muy bueno. Muy bueno, y nos quedamos entonces con la abnegación, ser abnegados. Esa es la mejor palabra, digamos, para poder entenderlo bien, practicar la abnegación. Así es. Bien, antes de que Jaime pues, nos despide en oración, quisiéramos anunciarles que para el próximo sábado tendremos otro tema sumamente interesante para estudiar, para dialogarlo aquí, que nos traerá Pedro. Pedro, si nos puede decir así más o menos. El tema que tocaremos el próximo sábado, y ahora vamos a dar paso a Debes, creo que tiene la palabra, pero antes de que Debes hable, el tema para el próximo sábado es la ira del Cordero. Es un tema también candente, es un tema que a nosotros como creyentes siempre nos ha traído dolores de cabeza porque no se entiende la ira del Cordero. ¿Cómo es posible que el Cordero, que es manso, tranquilo, se aire? Eso está ahí como, ¿no? Y no entendemos por qué Dios tiene una ira y hay juicio y hay fuego y hay cosas así, ¿no? Entonces ese tema, que es un tema muy delicado, lo tocaremos dentro del contexto evidentemente profético, lo tocaremos el próximo sábado. Perfecto, la ira del Cordero para el próximo sábado. ¿Alguien quería comentar? ¿Alguien quería comentar algo? Debes. Sí, Dinora. Ahora, Dinora. Doy gracias a Dios porque he aprendido en tantos años que tengo en la iglesia, como hoy mi mente está bien nutrida, gracias a Dios. Y este tema de hoy me ha hecho mucho bien para catarlo, porque nosotros predicamos de este tema, y a veces no sabemos lo que estamos predicando, pero yo estoy contenta porque este tema de hoy me gustó mucho, a todos, y yo sé que a mí en especial. Gracias.
Gracias, Dinora, querida. Gracias por tu linda opinión. Gracias Bien, a ti. ¿alguno más quiere decir ya unas últimas palabras o comentar algo? Bueno, estamos muy agradecidos. Jaime, Ya. muy buen estudio. Y la verdad es que cada vez se aprende algo, señor. Es increíble. Tremendo. Amén. Muy bello el tema. Muy, muy bueno, Jaime. La verdad, Dios te bendiga grandemente. ¿Alguno más quiere decir algo? ¿Alguno más? Sí, gracias por un tema magistral explicado, claro, para que no tengamos la menor duda. Por favor, me gustaría conseguir los apuntes, las notas para ver los otros textos del Espíritu de Profecía que tienes por ahí. Si me lo hace llegar con felicidad, sería un palo para mí. Gracias. Perfecto, gracias, Rodolfo. Yo se lo envío ahora. Yo cuando también los terminemos. quiero. Se los mandan a Pedro. Pedrito, me los mandas, porfa. Sí, Lo tranquila. mandamos. Sí. Yo Yo también los Gracias y quiero. muchas gracias por el Si los estudio. podéis subir A aquí en todos. el chat, sería lo ideal. Yo creo, Jaime, que se pueda Ya. juntar el Ah. archivo en el chat. Ah, sí. Lo adjuntas para que todo el mundo lo pueda descargar, todo el mundo que lo quiera, el Sí, material lo sí, pueda por descargar. favor. Ahora se Es puede muy hacer ahora interesante. mismo, ¿o qué? Sí. Si abres A el ver. chat en Archivo. ahí, archivo, eso es. A ver, espera, lo cierro antes el mío, ¿no? Para juntarlo, ¿no? Lo voy a cerrar, ¿no? Entonces, archivo, Archivo. enviar a todos. Ah, vale. Y ya lo dejo ahí entonces, ¿no? Vale, perfecto. Enviar a Pues mira, todos. lo voy a Y dejar aquí. ahí. Pedro, no te para que vayas todo sin el decirte, archivo- ya Jaime, buenas. Hola. Le habla María del Carmen Minaya, esposa de Yorkie. Felicidad, quiero darle las gracias. Son dos exponentes, excelentísimos exponentes. Los dos. Sí. Quiero pedirle Gracias, mi hermana. que el material me llegue también porque no tiene desperdicio. Uno aprende cada día más. Y me gusta así, que no quedarme con una, no quedarme con dudas. Y quiero que el Señor siempre ilumine el camino de Pedro y Jaime. Muchas gracias, el de todos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Nosotros Dios. solo somos meros instrumentos. Nada, está todo en el espíritu de Gracias, profecía. mi hermana O sea que María. está todo ahí. Pues nada, muchas gracias. Y bueno, ahí os lo he subido ya para todos, ¿vale? Lo tenéis, pero luego lo enviaré también a Felicidad. Y bueno, pues probablemente os juguéis la integridad física si predicáis este tema en vuestra iglesia, pero oye, por causa del Señor, todo sea bienvenido, ¿vale? Amén. Yo he Y tenido que podemos- escuchar de un pastor, en fin, no voy a decir el nombre porque no se trata de eso, obviamente, pero que Dios se ama a sí mismo y que nosotros nos tenemos que amar a nosotros mismos. Lo cual, la consecuencia es que yo creo que no ha abierto nunca los libros del espíritu de profecía, me da la sensación, ¿no? Pero eso es lo que vamos a escuchar, lo vamos a escuchar mucho, pero bueno, hay que estar preparados y ya está, y sacar nuestra batería. María, María Esther, hola María Esther, preciosa, ¿cómo estás? María Vargas, un beso grande para ti. Qué Hola. bueno tenerte por aquí también. Muy bien, mis amados, pues les invitamos para el próximo sábado, la ira del Cordero, que nadie se lo pierda, que va a estar muy bueno este tema para el próximo sábado, Dios mediante, 11:30 por aquí, 4:30 en España, 16:30 y no sé los demás países que están conectados con nosotros, pues también tienen sus horarios distintos, pero ya lo saben, están todos invitados. Jaime, les piden en oración. Muy bien, pues vamos a inclinar nuestros rostros. Padre sabio, que estás en los cielos, te damos muchísimo las gracias por la luz que tú has derramado en los libros de esta hermana, Señor, por el testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía, Padre, lo cual es necesario para entender e interpretar la Biblia. Gracias por esta luz, Señor, porque no somos merecedores de ella. Te ruego que perdones nuestras transgresiones de tu santa y bendita ley, pero nos des el poder para vencer toda tentación en cada momento, Padre bueno. Danos, convéncenos, danos el poder para sacrificar nuestro yo, Señor, para que podamos esconderlo en Cristo, Señor, y no aflore nunca. Te lo ruego, Padre bueno, que el amor a sí mismo no forme parte de nuestra existencia, Señor, sino más bien el amor a ti por encima de todas las cosas y el amor al prójimo. Gracias por todo, Padre bueno, en el santísimo nombre de Jesús el Justo. Amén. Amén. Amén.